Bueno, pues hoy vamos a continuar con la historia y el arte de los Estados Unidos de América y nos vamos a referir concretamente a la pintura romántica, a tres pintores, a William Alston, a John van der Leyen y el más importante, a William Morris Hunt. Vamos a ver cómo estos pintores ya inician un camino hacia la pintura francesa. Van a ser los que de alguna manera hagan llegar a los Estados Unidos de América ya después de la Guerra de la Independencia. Van a llegar los influjos de Barbizon, de la escuela de Barbizon, y como preámbulo del impresionismo. Bueno, pues en este momento van a las primeras instituciones artísticas, como van a ser, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes de Pensilvania, que se funda en 1805, o la Academia Nacional de Nueva York, que se va a fundar en 1825. Aunque no pasó esto, no fue muy importante porque los pintores siguieron acudiendo a Europa a formarse. El más importante, uno de los más importantes de los pintores románticos americanos va a ser Washington Alston. Nació en 1799 y murió en 1843, es decir, que ya su vida perteneció a la época de los Estados Unidos ya formados después de la Guerra de la Independencia. Estudió en la Universidad de Harvard y luego marchó a Londres, y en Londres estuvo en la escuela, en la Academia de West, de Benjamin West, que fue el maestro de todos los pintores americanos de los primeros momentos. Visitó los grandes museos de París, viajó a Roma, conoció a Washington Irving, regresó a Londres y en Londres se instaló y tuvo éxito, pero luego regresó a sus tierras de Massachusetts, y allí pues fue uno de los pintores románticos más importantes. Se llamaba a veces el Tiziano americano, porque sus obras primeras aparecen, bueno, y no siempre aparecen los grandiosos y espectaculares paisajes. Es decir, los pintores americanos van a tener, la primera escuela, la de Hudson, va a ser una escuela de paisaje. ¿Y esto por qué es? Realmente no tiene una historia propia a la que referirse, aunque van a utilizar la historia europea y la van a conocer, pero están enamorados de su grandeza paisajista, de sus grandes espacios. Va a ser muy importante la pintura de paisaje. Aunque también hemos dicho que van a aludir a historias bíblicas y historias de la antigua historia europea. Este es el autorretrato de Alston. Ya hemos dicho que es muy importante la frecuencia de los autorretratos, porque de alguna manera van a hacer conocer a los artistas, que hemos dicho que es algo muy importante para su desarrollo personal. Bueno, aquí tenemos una vista panorámica de los jardines de Versalles, del momento en que él estuvo en Versalles, pintada en 1818 y 1819, es decir, sus primeros momentos en la escuela francesa. Esto es una conversación en los jardines de Versalles, una pintura costumbrista, también bueno, a mí me parece de un gran interés, porque se ve ya cómo la influencia francesa va calando a los pintores americanos. Retratos románticos maravillosos, como son, por ejemplo, las hermanas, el retrato de las dos hermanas de Washington Alston. Aquí vemos a las dos hermanas. Aquí tenemos, por ejemplo, el retrato de una anciana, que va a ser también muy importante por el trazo que ya empieza a aparecer en su encaje de su mantilla, en su cuello. Aparece ya unas imágenes que nos van a anunciar que el impresionismo está próximo a llegar. Este es otro retrato también, donde vemos lo mismo en la capelina que lleva la joven. Este es otro retrato romántico de Alston. Y aquí vemos otra vez el retrato de las hermanas, pero esta vez fundido con la naturaleza. Es muy importante la unión de la naturaleza con el paisaje, y vemos como es muy importante ya en la escuela americana la presencia del paisaje. Aquí tenemos otra vez la presencia del paisaje y la figura en una composición de Alston. Los paisajes van a ser paisajes en la gran tierra americana, como ellos la ven, grandiosa, importante para ellos. Bueno, también hemos dicho que hacía pintura mitológica y pintura religiosa. Aquí vemos el tema de Danae, un eterno tema en la pintura universal, desde el Renacimiento
al barroco, hasta la pintura moderna. En la pintura americana encontramos el tema de Danae y la lluvia de oro de Zeus. Aquí vemos a Miriam la profetisa, también un cuadro muy típico de su pintura religiosa mitológica. Aquí tenemos a Moisés ante el faraón cuando le está amenazando para que le deje salir de Egipto. Son las 10 plagas de Egipto y esta es una de ellas, la plaga en la cual el bastón que lleva Moisés se transformará en una serpiente. Y bueno, pues todas estas plagas harán que el faraón se replantee si realmente debe obligar a los israelitas a permanecer en Egipto o puede permitir su salida, su camino para buscar la tierra prometida. Ese es el sueño de Jacob. Jacob está durmiendo, le aparecen los ángeles, ha subido por una escala a los cielos, se encuentra en los cielos rodeado de ángeles. Este es el ángel que visita a San Pedro en la prisión, cuando se encuentra en la prisión, para consolarle, para anunciarle que morirá, pero que resucitará y estará en el reino de los cielos. Aquí tenemos es decir, es como el consuelo de San Pedro. Bueno, Cristo cura a los enfermos. A mí este cuadro me recuerda muchísimo a los cuadros de David. Me parece que es un cuadro muy neoclásico. Bueno, pues esto que estoy diciendo, neoclasicismo, la escuela de Barbizon, la pincelada suelta, todo en un mismo pintor, pues es que es así. El pintor está recibiendo todas las influencias en su paseo por Europa, fundamentalmente ahora ya en Francia, en París, y va a ser importante que va a ser un estilo suma de todos los estilos europeos y una iconografía suma de las iconografías europeas, además de la exclusiva del paisaje americano. Pero esta escuela romántica va a tener estos temas, los temas típicos europeos, el paisaje americano, los retratos, que son muy importantes también en la pintura americana, por aquello que decíamos que al tener una historia corta tienen que hacer presencia de la gente que lo habita, y temas europeos y formas también, estilos europeos. Nos vamos a encontrar con neoclasicismo, nos vamos a encontrar con el romanticismo que estamos estudiando, y nos vamos a encontrar con un principio de la escuela de Barbizon y del impresionismo. Bueno, la pintura costumbrista, que la vemos un poco, ¿ves? Esta pintura más francesa, como ya más esbozada, también que se va a dar en Washington Alson, que parece que es una pintura con una iconografía muy variada, que va desde el paisaje romántico hasta estos temas costumbristas. Aquí tenemos un grupo de gente en el estudio del pintor. Aquí tenemos también pues un cuadro que es como una lección moral, dice: el pobre autor, el que escribe los libros, y el rico coleccionista de libros. Es decir, un poco una constatación de a veces lo injusto que es que los escribe apenas puede vivir, que en cambio que los colecciona es un hombre rico y poderoso. Esta es una escena de corte, también costumbrista. Vemos pues ya esto, la variación de temas, que van a ser también los temas que en Europa se están en aquel momento utilizando. Un segundo importante pintor va a ser John van der Leyen. John van der Leyen va a tener va a nacer en 1776 y va a morir en 1852. También va a vivir todo el tiempo de los Estados Unidos ya como Estado. Nació en Washington, en Cranston, en Nueva York. Estuvo en París durante 7 años con gran éxito. Cuando volvió a su tierra americana, llevó el desnudo de Adriana Naxos, lo cual tuvo poco éxito porque fue muy escandalosa esta imagen. En los Estados Unidos pues hizo retratos de hombres eminentes, como todos los presidentes, empezando por Washington. Y también una cosa muy curiosa, y es que en 1842 le van a encargar que pinte la llegada de Colón. La llegada de Colón, esto va a significar mucho, porque va a significar que en aquellos momentos los conquistadores, los descubridores, van a tener una connotación positiva. Esto es debido a que ellos al fin y al cabo son colonos y tienen que defender su estatus. Pero bueno, esta opinión, Colón es un personaje muy resucitado en los cuadros de la pintura americana de los primeros momentos. Aquí tenemos a su autorretrato, ya hemos dicho que es una constante. Aquí tenemos al desnudo de Adriana Naxos. Os decía que este cuadro causó gran escándalo y bueno, pues lo tuvo que retirar pronto porque este desnudo era un poco demasiado provocativo para aquella sociedad americana puritana. Bueno, pues, perdón, antes de eso quería comentaros que
¿Qué significa Ariana Naxos? Ariana es la hija de Minos, el rey de Creta, que ha elaborado le ha encargado al Dédalo que haga un laberinto para meter al Minotauro. Y entonces Teseo va a matar al Minotauro porque cada año lo tenían que alimentar con 12 chicos griegos, y entonces el Teseo entra en el Minotauro, pero para salir no es difícil entrar perdón, en el Minotauro no, entrar en el laberinto. Y entonces Ariadna le ayuda. Ariadna se enamora de Teseo y entonces deciden que va a marcharse con él. Él la deja en la playa de Naxos y le dice: ahora vuelvo a recogerte, voy a buscar mi barco. No lo hace, la deja abandonada, menos mal que pasa Dionisios, y Dionisios se desposa con Ariadna. Ariadna ha abandonado a Minos, su padre, a su madre, a su familia, a su tierra, para marchar con Teseo, y Teseo pues le paga mal esto que ha ocurrido. Es decir, esto es un poco pues una historia que nos recuerda, pues no sé, aquí tenemos a Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, uno de la serie de los que va a pintar. Aquí tenemos a Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos. Los dos que hemos visto, a Washington y a Madison, van a ser padres fundadores, aquellos que harán la Constitución que se mantiene en vigor en la actualidad. ¿Ha sido modificada? Pues claro que ha sido modificada. ¿Con qué? Con las enmiendas. ¿Qué son enmiendas? Pues son cambios que se darán en la Constitución cuando las 2/3 partes del Congreso y de la Cámara de Representantes lo decidan. No por un decreto, sino tendrá que ser el 66% de la Cámara la que esté de acuerdo con que esta enmienda se haga. Por ejemplo, en un momento todos los estados, las 13 colonias que luego serán los estados de los Estados Unidos, van a tener la esclavitud dentro de su Constitución. Bueno, pues una de las grandes enmiendas va a ser la prohibición de la Constitución, perdón, de la esclavitud. De todas maneras, la diferencia de legislar de un estado a otro va a ser grande, pero cuando se haga una enmienda tendrá que ser de obligado cumplimiento en todos los estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, la ley seca prohibió el alcohol en todos los estados, y luego una enmienda la prohibió y otra enmienda volvió a aceptar el alcohol. Por ejemplo, el uso de armas. Es decir, son enmiendas por ejemplo, el uso de armas es una enmienda que no ha sido derrocada. Es decir, en la Constitución permitía el uso de armas. No ha habido una enmienda que impida el uso de armas. No ha habido suficientes 2/3 del Senado para que esto pueda ocurrir. Es muy importante que sepamos esto. Estos fueron los padres, lo que llamamos padres fundadores. Aquí tenemos a Moore, que fue el quinto presidente de los Estados Unidos. Aquí tenemos a Sidney, que fue un abogado, empresario y político estadounidense de gran importancia. Aquí tenemos a Aaron Burr, que fue tercer vicepresidente de los Estados Unidos. Y aquí tenemos a Theodosia Burr, hermana del anterior, y esposa de Alston, que fue gobernador de California del Sur. Aquí tenemos la misma personaje, pero con una forma mucho más romántica. Aquí tenemos a Mary Ellis Well, que es también la señora Isaac Well, también un personaje importante en los primeros momentos de los Estados Unidos, pero es muy importante que veáis la composición del cuadro. El cuadro está reflejado, su parte de cara que no se ve, en el espejo. Esto evoca pues los cuadros de los espejos que ha encontrado el pintor en Europa. Ha conocido los cuadros de la pintura italiana, donde aparece el espejo. Seguramente conocerá a Velázquez, conocerán esas obras de arte y se van a inspirar siempre en ellas. Es decir, que la iconografía, la técnica, la composición, el estilo de los pintores americanos, en este caso los románticos, van a ser la suma de los estilos que se van a dar, de los estilos, de las iconografías y de los temas que se van a dar en Europa. Os decía la llegada de Colón, un tema muy importante en estos momentos. Esta es un cuadro que evoca la llegada de Colón a América, que fue tan importante que se utilizó como iconografía del billete de $2. Y aquí se ve a la entrada de Colón. Y aquí un retrato también de Cristóbal Colón, hecho por Washington Allison. Bueno, esta es una imagen también que evoca el mundo europeo, el mundo antiguo. Este es Cayo Mario. Cayo Mario fue un cónsul de la República Americana que
fue un gran guerrero y además hizo unos grandes cambios en la milicia de la República. Para ser entonces legionario tenías que tener tierras. Entonces Mario decide que esto no va a ser así, que podrán ser gente pobre, paupérrima, la que acuda como legionario, y de esta manera cuando conquiste nuevas tierras, estas nuevas tierras conquistadas le pertenecerán a él y se convertirá en propietario, lo cual va a ser esto va a ser prohibido por los otimates, que no quieren para nada estas nuevas libertades que la sección más liberal de Cayo Mario quiere proponer. Acabó más sus días y murió un poco abandonado. Fue el tío, junto con el dictador Sila, de Julio César. Julio César siempre imitó extraordinariamente a su tío Cayo Mario, lo tuvo siempre como ejemplo, y cuando en las batallas lo recordaba para no cometer errores. Bueno, aquí tenemos la calumnia de Apeles. Apeles es un pintor de la época de Alejandro Magno, y tuvo un tema que se llamó la calumnia, es decir, una mujer que ha sido calumniada y que la llevan delante del gobernador o del rey, que está siendo instigado por las malas lenguas. Una mujer acude a defenderla, es decir, que la calumnia, la mujer ha sido calumniada de una mala acción, y esta calumnia que inició Apeles, aquí la tenemos seguida por los pintores americanos, e incluso ha sido pintada por el gran Botticelli en un estilo maravilloso de pintura del Renacimiento. Bueno, Niágara es un lugar geográfico muy pintado por los pintores americanos de los primeros momentos, porque ya hemos dicho que su amor por la naturaleza, su amor por las grandes extensiones americanas, es uno de los temas favoritos de su pintura. Bueno, el tercer pintor que vamos a contemplar va a ser William Morris Hunt. Este que va a ser quizá el más famoso de todos ellos, y aquí vamos a ver la influencia francesa de la escuela de Barbizon como entrada al nuevo impresionismo que llegará a los Estados Unidos de América. Hijo del político Hunt de Vermont, se formó con los realistas Jean-François Millet, fue su maestro, y los pintores de la escuela de Barbizon. Aquí tenemos su estudio en las tierras europeas, y aquí tenemos el retrato de William Morris Hunt pintado por Emmanuel Leutze. Este es un pintor, Emmanuel Leutze, alemán, pero que también fue luego a los Estados Unidos y pintó a los Estados Unidos. Aquí tenemos a Emmanuel Leutze, que pinta también a Colón. La imagen de Colón es entonces una imagen iconográfica bastante extendida, pero aquí no es una alabanza a Colón, sino más bien un juicio a Colón. La escuela de Salamanca está juzgando a Colón por las cosas que no ha hecho no debidas en América. La escuela de Salamanca es, al fin y al cabo, una escuela que se forma para crear un derecho y defender a los indios. Está Bartolomé de las Casas, está Padre Victoria, y Isabel la Católica fue una promotora de todo esto, el emperador Carlos V, y fueron quizá la primera escuela de derecho internacional que se hizo para defender los derechos de los indios americanos. Aquí se está juzgando a Cristóbal Colón. Esto es otro tema muy importante para los americanos, que es la conquista del oeste. Ellos no pueden aumentar su territorio ni al norte, ni al sur, ni al este. Tienen que ir hacia el oeste, hacia Illinois, tierras de los indios, que tendrán ellos que hacia el Mississippi. Tendrán que caminar sus conquistas para poder extender sus tierras. Estos son los cuadros que le encargan también a William Morris Hunt. La conquista del oeste. Este es su autorretrato. Hemos dicho que es muy importante para ellos dejar constancia de su imagen. Aquí tenemos el autorretrato de William Morris. Bueno, ¿y qué es? Hemos dicho que es un pintor que acude a Francia, que acude a Fontainebleau, que acude a Barbizon para aprender de la escuela de Barbizon. La escuela de Barbizon, este es Barbizon, el pueblito donde está, es una escuela de paisajistas franceses que surge entre 1830 y 1870. Primero se reúnen en Fontainebleau y luego en el pueblo de Barbizon. Es el realismo pictórico francés en reacción al romanticismo de Géricault y Delacroix. Se consideran inspirados, o el promotor fue Theodore Rousseau, y se consideran pintores de la escuela de Barbizon, Rousseau, Corot, Millet, Daubigny y el español Narciso Díaz de la Peña. Este es el mercado de Normandía de Theodore Rousseau, el fundador de 1845. Esta es una
un maravilloso paisaje de Camille Corot, el gran paisajista. Y este es un cuadro muy realista de pintor en su estudio. El estudio de Corot, que se encuentra maravillosamente representado y expuesto en el Museo d'Orsay de París. Aquí tenemos a Millet, esto es el Angelus, el rezo del Angelus por dos labradores en el campo francés. Y aquí tenemos las recolectoras de espigas. Son estas mujeres que cuando acaba la siega, espigas han quedado en el suelo y ellas van recogiendo las espigas que han quedado para así poder tener trigo para su familia. Este es Davigny, otro gran pintor de la escuela de Barbizon, otro gran paisajista francés, muy imitado por los pintores americanos. Un retrato de Davigny. Luego tenemos nuestro pintor de Barbizon. Y digo nuestro porque la escuela de Barbizon reconoce a Narciso Virgilio Díaz de la Peña como uno de los pintores de Barbizon. Aquí tenemos un bello paisaje donde se funde la naturaleza con el romanticismo, con el realismo, perdón. Pinturas de Narciso Ibáñez de la Peña. Bueno, nuestro pintor William Morris Hunt regresa a los Estados Unidos después de su experiencia en Barbizon. Ahí se convirtió en uno de los más importantes retratistas y paisajistas de Boston. También fue litógrafo y escultor. Fundó la Academia Nacional de Diseño, fue uno de los importantes miembros de esta academia y muchas de sus obras fueron destruidas por el gran incendio de Boston. Aquí tenemos una de las obras importantes de su vuelta después de Barbizon, el niño tamborilero, que está en el Museo de Boston. Aquí tenemos, quizá, este le llama el niño deficiente. Yo no sé si es que niño este pastorcito tenía algún defecto físico, pero bueno, realmente es un pastor, es un cuadro naturalista, pintado desde el regreso de la escuela de Barbizon. Bueno, quizá este es el más bello cuadro de Morris Hunt, donde el influjo francés es muy evidente. Se llama La chica de la fuente. Aquí tenemos el chico con el instrumento musical, también importante su huella francesa, como en esta bella chica donde tenemos dos técnicas, la técnica de pincelada plana en toda la carnación y luego la técnica de pincelada ya suelta en la blusa. Es que vemos como ya las nuevas técnicas que están surgiendo en la Francia del último cuarto de siglo XIX están llegando al mundo americano. Esto es el reflejo de la escuela de Barbizon a su vuelta a América. Bueno, aquí por ejemplo ella la llama la chica de Barbizon. La pintan a su regreso a América, pero la llama así. Como llama esta la chica italiana, porque la viste a la forma de las jóvenes italianas. Importante, bellísimo retrato. Bueno, y un paisaje que yo, como diremos al final, otro más, son ya paisajes que se pueden considerar impresionistas. Mira la pincelada suelta. Fijaros, yo aquí más de impresionismo hablaría de manchismo, que es una técnica napolitana que consiste en depositar grandes masas de pintura blanca, como muy matérica, para conseguir iluminar el cuadro. Esta técnica está aquí muy bien empleada por William Morris Hunt, y se ve que conoce bien la pintura italiana, además de conocer la pintura francesa. Bueno, hace retratos maravillosos. Esta es su esposa, este es su hijo, William Morris Hunt. Más retratos de la sociedad americana. Bueno, pues aparte de retratos, ya hemos dicho que el paisaje va a ser muy importante para todos ellos. Él va a hacer bellos paisajes, pero además él va a ser un gran coleccionista. Va a regresar a París con la Exposición Universal de París y entonces va a comprar cuadros de Millet, de Monet, va a llevarlos a América, de forma que va a iluminar a los nuevos pintores americanos. Son paisajes, maravillosos paisajes, que van a ser muy importantes para la escuela paisajista de Hudson. Que será la escuela paisajista de Hudson va a ser la primera gran escuela americana que van a hacer como propia, la escuela paisajista. Bueno, pues todos estos, este es muy importante, el landscape, es uno de sus paisajes más valorados, van a ser muy importantes como primeros paisajes americanos.
Bueno, también encargan bocetos para decorar las instituciones. Esto es un boceto para decorar el Capitolio Estatal en Albany. Un boceto un poco mitológico. Esto parece que sea la Odisea, un recuerdo de la Odisea, las sirenas en el mundo de la Odisea, un retrato moderno y muy francés. Bueno, y este yo consideraría es un retrato impresionista, sin ninguna clase de miedo, por decirlo. Niágara también, pintado siempre en Niágara. Luego tenemos el puerto de Gloucester, que se puede considerar ya, no por mí, sino por los críticos americanos, de 1877, como la primera incursión impresionista en la pintura americana. Este es el puerto de Gloucester. Bueno, y ahora me he tomado una libertad, y es recordar que el Museo Thyssen, en el 100 aniversario del nacimiento del Barón, hizo una exposición de pintura, de pinturas americanas que el Barón había comprado. Es decir, esto es una cosa extraña. Es decir, desde Europa no se compraba pintura americana porque no se consideraba mejor la nuestra. Bueno, pues Barón Thyssen, que fue un gran conocedor del arte, pintó pintura americana de todas las épocas. Yo voy a mostraros unos cuantos cuadros de la época romántica que él compró a los pintores americanos. Esto indica que Barón Thyssen era un gran conocedor del arte y un gran introductor de las novedades. Aquí lo tenemos fotografía, pintado maravillosamente por Lucian Freud, que es un pintor expresionista que está ahora exponiendo en Madrid, y realmente las pinturas de Freud vale la pena verlas. Y uno de los retratos más bellos de Lucian Freud es el retrato del Barón Thyssen. Bueno, pues este es uno de los cuadros americanos que el Barón Thyssen compra, que se encuentran hoy, muchos de ellos guardados sin exponer, pero se han expuesto en octubre de 2022. Se hizo una exposición de la pintura americana adquirida por el Barón, desde sus orígenes hasta la pintura minimalista, toda ella. Yo voy a intentar, la tengo porque la fui a ver, me compré el catálogo, y voy a intentar ir mostrándoos los distintos momentos que vamos a estudiar en la pintura americana y las compras que el Barón Thyssen hizo de esta pintura americana. Esta es la pintura del paisajismo romántico, que la tenemos. Bueno, pues esto es lo que quería contaros hoy, esta segunda parte del arte americano, ya contaminado de manera extraordinariamente grande por la pintura francesa y como anunciante del paisaje importante americano y sobre todo de las técnicas y de la escuela de Barbizon, que será la precursora del mundo del impresionismo. Muchas gracias y hasta el próximo día.